Arrancamos entonces. Bueno, la masterclass de hoy básicamente consiste en que yo les cuente un poquito cómo se gestiona, cómo se dirige una empresa, ¿no? Sin importar de qué tipo sea esta empresa, en realidad eh, ya no voy a comentar esta lámina porque ya les han contado un poquito acerca de mi hoja de vida. Sí que es importante que sepan que he hecho un recorrido casi de 20 años, efectivamente, en el mundo de la banca y actualmente más metido en el mundo de las fintech y de las startups, ¿no? Gerenciando la parte financiera de Rapibank, ¿no? Entonces, en realidad, en estos últimos 20 años he aprendido un par de cosas por ahí, he vivido de todo un poco, temas buenos, temas malos, momentos sencillos, momentos complejos también, y sin lugar a dudas creo que actualmente estoy en la etapa más compleja, pero también más nutritiva profesionalmente hablando de mi carrera, ¿no? Entonces, gestionar una empresa tiene de arte y tiene de ciencia, ¿no? Seguramente que en la universidad les han enseñado una serie de temas organizacionales, administrativos, de repente han complementado con cursos más técnicos, ¿no? De repente sabes algo de Excel, de repente has visto temas de programación, cuestiones de ese tipo. Eh, Sin embargo, cuando uno sale de la universidad y arranca su vida profesional, se da cuenta que aunque estas herramientas son súper potentes, también te vas a encontrar con unos escenarios bastante inesperados, bastante imponderables, y ahí es donde uno va a tener que desarrollar intuición sobre todo para poder liderar. Y entonces, mi idea es que voy a tratar de condensar las 7 cosas, las 7 prácticas que a mí me parecen lo más importante para liderar una organización en cuestión de minutos. Así que vamos a ello, ¿ok? La práctica número 1 que quiero compartir con ustedes y creo que no puedo enfatizarla lo suficiente es clarificar el éxito. Y clarificar el éxito tiene que ver con definir lo que es importante en cada nivel de la organización, ¿no? Es decir, el asunto es que para tener éxito en la gestión organizacional, tienes que asegurarte que cada persona en la organización sepa lo que es ganar, ¿no? Y yo comparo esto mucho, por ejemplo, con el fútbol. No sé si a ti te gusta algún deporte, de repente hay gente acá a la que le guste el básquetbol, el voleibol, el béisbol, no lo sé. A mi jefe le gusta mucho el básquetbol, ¿no? A mí me encanta el fútbol. Y todo el mundo sabe que para ganar un partido de fútbol tienes que anotar un gol, ¿no? El partido de fútbol se gana con goles. Y, y ese sentimiento de meter un gol, sobre todo cuando estás jugando, no sé, pues una final o un partido de Copa Mundial, y esa sensación de ver cómo 50.000 o 60.000 personas te aplauden porque has hecho el gol, debe ser indescriptible, ¿no? Yo de chico jugaba en un equipo de fútbol acá del barrio, y aunque no nos están aplaudiendo pues 50.000 personas, eran a lo mucho de repente 50 personas entre los papás y los familiares, sin duda, sin duda ese sentimiento de meter un gol es algo increíble, ¿no? Pero yo lo traigo a la mesa el día de hoy porque la pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que tú te sentiste así, con esa emoción que te embarga el corazón en tu chamba, en tu trabajo, ¿no? ¿O cuándo fue la última vez que la gente en tu trabajo supo que era el momento de aplaudir y de celebrar? Y el asunto es que uno pasa por la universidad y le enseñan que lo importante que es este asunto de la visión, lo importante que es tener objetivos claros, pero cuando llegamos al mundo real nos olvidamos de esto. O sea, de repente los cursos, yo lo vi sobre todo en ingeniería administrativa, y de repente esos cursos en donde decían estas cuestiones se convierten en cosas más que nada teóricas, y cuando llegamos al mundo real no nos damos cuenta de la importancia que tiene, ¿no? Y el asunto es que si tú no defines lo que significa el éxito en tu organización, en cada nivel de la organización, lo que va a pasar es que cada trabajador en la organización va a tener que definir por sí mismo qué cosa significa tener éxito, ¿no? Entonces es clave que todos sepan cómo ganar sus partidos en el puesto que les toca. Esto es súper, súper clave, ¿no? Cuando tú le das metas claras al equipo, por lo general ellos se van a matar por llegar ahí.
pero cuando tú no le das metas claras, lo que va a ocurrir es que ellos van a verse forzados a adivinar, o peor aún, como les decía hace un instante, a decidir qué es lo que significa ganar en lo que ellos hacen, ¿no? En la posición que ellos tienen. Entonces, la primera cosa es clarificar el éxito. Todo el mundo en tu organización tiene que saber qué es lo que significa ganar en el puesto que ellos están haciendo, ¿no? Cada posición en la empresa, cada puesto en la empresa eh, tiene un equivalente a lo que es el éxito, ¿ok? Y entonces, en ese sentido, y ya para ir aterrizando esta primera práctica en algo un poco más tangible, es importante que desarrollemos una visión potente y una visión clara de hacia dónde va la empresa, ¿no? La visión es el gran sueño, ¿no? La segunda herramienta que sirve para esto es el plan estratégico. El plan estratégico es, como su nombre lo dice, el gran plan, los objetivos, ¿no? ¿Qué es lo que queremos lograr? Y luego de esto hay otra herramienta súper importante que nos ayuda a aterrizar este gran plan en números. Y es el budget, ¿no? Es el presupuesto o en otros contextos le llaman el plan financiero, ¿no? El plan estratégico es el gran plan, son los objetivos, y el budget es este plan traducido en números, ¿no? Y luego hay otra herramienta que es conocida como el forecast, que viene a ser como el timón, porque el budget te va a decir, oye, el plan es crecer 10%, lo cual se va a traducir en un ROE, por así decirlo, una rentabilidad, no sé, de 15%. Pero el forecast te va a ir diciendo cada mes si te estás alejando o te estás acercando a ese plan, a ese presupuesto, ¿no? Entonces, cada una de estas es una herramienta que nos ayuda a tener clarísimo el éxito. Entonces, la primera práctica que creo yo que es importante para tener éxito en la gestión empresarial es que cada persona tenga muy claro qué significa éxito en su rol y en su nivel en la organización. Y estas herramientas que vemos aquí ayudan a eso, ¿ok? La segunda práctica que me gustaría compartir con ustedes esta noche tiene que ver con entender las reglas de negocio, ¿no? Entonces, la cosa es que antes de empezar a actuar, tú debes asegurarte que lo que vas a hacer te va a llevar a donde quieres llegar. Es decir, la primera práctica nos hablaba acerca de clarificar el éxito. ¿Qué cosa es el éxito, no? ¿Qué cosa es el éxito en la industria en la que te estás moviendo? ¿Qué cosa es el éxito en tu puesto o en tu nivel de jerárquico en la organización? Pero esta segunda práctica tiene que ver con que cada miembro de la organización entienda cómo alcanzar ese éxito. La práctica uno te dice qué cosa es el éxito, pero la práctica número 2 te enseña a cómo alcanzarlo, es el cómo, ¿no? Entonces, una vez que has clarificado el éxito, todos deben saber cómo llegar ahí, empezando por ti, ¿no? Y la forma de entender las reglas de negocio, toda organización tiene diferentes sets de reglas de negocio, pero creo que una de las más importantes tiene que ver con el P&L, porque finalmente el P&L es lo que va a medir la rentabilidad, es lo que va a medir cómo tu organización está performando, ¿no? Y cada organización tiene un P&L distinto a la otra, ¿no? Y detrás de cada línea en tu P&L, en tu Profit and Losses, o en castellano, en tu estado de pérdidas y ganancias, tu estado de resultados, tiene detrás una serie de algoritmos, ¿no? Yo no voy a entrar hoy día a detalle, tenemos apenas minutos para hablar de 7 prácticas, pero a grandes rasgos, tu P&L es generación de ingresos que va a ser restada por unos gastos para generar estos ingresos y que finalmente te dan como consecuencia unos resultados, ¿no? Y por lo general, estos ingresos son una multiplicación de algo, ¿no? En el caso del mundo bancario, es multiplicar los saldos que prestas por la tasa de interés que le cobras al cliente. En el mundo comercial, es la multiplicación de un volumen de ventas por un precio X. En el mundo de los servicios, es la multiplicación de N servicios por las comisiones específicas para cada servicio. Entonces, la generación de ingresos tiene un algoritmo detrás. Tienes que entender ese algoritmo. Si tú como gerente no entiendes cada línea de tu P&L, entonces estás perdido, porque tú no puedes gestionar lo que no puedes entender. ¿Ok? Por otro lado, tenemos los gastos, que hay una cantidad bastante amplia de formas de ver los gastos, pero a mí me gusta verlos de una manera que los distribuye entre gastos fijos y gastos variables. ¿Por qué? Porque particularmente tengo la tendencia de darle esa mirada financiera, ¿no? Y el financiero siempre está mirando cómo hacer más eficiente la gestión.
Y una de las formas favoritas, para mí particularmente por lo menos, es verlas así, es verlas como gastos fijos y gastos variables, porque entonces comprendes cómo a medida que la organización va creciendo, eso va siendo acompañado por unos gastos que son los variables, pero al mismo tiempo, a medida que esa organización crece, ¿cómo puedes licuar los gastos fijos? Porque el gasto fijo no se va a mover. A mayor cantidad de unidades vendidas, tu costo fijo sigue siendo el mismo. Entonces, nuevamente, detrás de los gastos hay otro algoritmo. Tienes que comprender ese algoritmo, tienes que comprender esas reglas de negocio. Eso es esencial, ¿no? Pero esto en cuanto a la parte numérica. Pero también hay una parte cualitativa del asunto, ¿no? Y para esto, una de las mejores prácticas es estar cerca al equipo, ¿no? Entonces, hoy por hoy en Rapibank practicamos mucho las revisiones mensuales, semanales, diarias, ¿no? Yo acá he puesto un ejemplo de los Weekly Business Plan Review, que lo que consiste básicamente es en juntarte con el equipo en reuniones muy, muy ágiles para entender en dónde estamos parados, hacia dónde queremos llegar y qué es lo que tenemos que hacer para estar ahí. Entonces, eso termina complementando al P&L, ¿no? El P&L es una visión cuantitativa, pero la cercanía con el equipo es la visión cualitativa. Pero en suma, esta segunda práctica tiene que ver con entender las reglas de negocio, entender los algoritmos que están detrás de cada línea del P&L, saber qué acciones tuyas van a mover y de qué forma van a mover cada línea en el estado de pérdidas y ganancias. Entonces, esa sería como que la práctica 2, ¿no? La práctica 3 eh, tiene que ver con afinar el foco, con caminar muy enfocados. Eh, Recuerdo que leía hace un tiempo leía un libro que decía que con el desarrollo de la tecnología el trabajo se iba a ser mucho más sencillo, íbamos a automatizar más cosas y de pronto los profesionales íbamos a tener más tiempo para nosotros mismos. Pero lo que ha pasado es todo lo contrario, la tecnología ha avanzado muchísimo y hoy día se nos pide hacer mucho, mucho más que en el pasado, ¿no? Hoy día tienes un montón de canales de comunicación, tienes correo electrónico, tienes WhatsApp, tienes Slack, tienes servicios en nube, tienes un montón de herramientas que te impulsan a la productividad, pero el asunto es que a medida que vamos haciendo más, vamos perdiendo nuestra capacidad de impacto, ¿no? Entonces, el asunto de la tercera práctica, que es afinar el foco, tiene que ver con hacer menos cosas con la intención de tener un mayor impacto, ¿no? Entonces, el asunto es que no tienes que estresarte tratando de hacer todo, porque de hecho tengo malas noticias, no vas a poder hacer todo en la organización. Entonces, el asunto es que debes enfocarte en hacer unas cuantas cosas, pero hacerlas con excelencia, ¿no? Volviendo al ejemplo del fútbol, ¿no? Por ejemplo, el futbolista mejor pagado hoy día, o uno de los mejores pagados, es Cristiano Ronaldo. Y a Cristiano Ronaldo no le pagan las millonadas que le pagan por tapar bien, defender bien, ser un buen volante y hacer goles. No, a él le pagan por una sola cosa: meter la pelota en el arco, hacer goles y nada más. No, lo mismo ocurre con los volantes, lo mismo ocurre con los defensas, lo mismo ocurre con los arqueros. A cada uno le pagan lo que le pagan por hacer con excelencia una, dos o tres cosas. Entonces, una cuestión que creo que se ha perdido mucho de vista y que debemos retornar a ello es en el asunto del enfoque, ¿no? Afinar el foco significa limitarte en muchas cosas, en abandonar muchas actividades, y esto es difícil porque tenemos la tendencia a querer que todos nos vean como que estamos sudando la camiseta, como que somos el primero en llegar y el último en irnos de la organización, como la gente que hace más cosas, pero por ahí no va el éxito, ¿no? El éxito no va por hacer un montón de cosas, sino va por hacerlas bien, ¿no? Y para hacerlas bien vas a tener que controlar esta tendencia de querer hacer un montón, y vas a tener que empezar a limitar, vas a tener que empezar a decirle no a muchas cosas, pero una vez que lo logras, quedas libre para hacer más y mejor, ¿no? Y en ese sentido, a mí me gustaría compartir con ustedes dos herramientas. La primera es la matriz de decisiones de Eisenhower. Seguramente alguno de ustedes ya la ha visto, otros de repente no, pero para mí esto es fundamental, porque sobre todo en una startup, y a propósito de todo esto, ¿no? Justo conversaba con alguien de un banco hoy y me preguntaba, ¿cómo es trabajar en una fintech? ¿Cómo es trabajar en una startup? Y yo decía, ¿cómo trabajar en la banca? Solo que con esteroides. No es como un vendaval de cosas que te vienen por todos lados, tienes que estar abierto y atento
a N frentes, y en un contexto, sobre todo como este de las startups, el asunto de enfocar es sumamente importante, ¿no? Y ahí es aquí que la matriz de Eisenhower a mí me gusta muchísimo al principio, como que te tienes que disciplinar para poder utilizarla en tu trabajo, pero luego cuando tú ya la practicas, se vuelve como que algo, como que un acto reflejo, ¿no? De pronto de manera casi en piloto automático empiezas a gestionar tu propia agenda de esta forma, ¿no? Y la matriz de Eisenhower es bien sencilla. Relaciona el mundo de lo importante con el mundo de lo urgente. Voy a usar mi puntero aquí para poder apoyarme. Entonces, vamos a pintar. Tú tienes una dimensión que es la dimensión de lo importante con la dimensión de lo urgente, ¿no? Entonces, cuando tú encuentras alguna actividad que no es importante, pero que tampoco es urgente, elimínala, elimínala. Una de las cosas que a mí me costó muchísimo cuando llegué a Rapibank fue la de acostumbrarme a ver un montón de cuestiones en mi agenda y simplemente marcarles la X. No estaba acostumbrado a eso. Yo era de los que tenía mi cuaderno, todo profesional, ¿no? Tenía mi cuadernito y mi lapicero y cada actividad y cada tarea que se hacía, yo la escribía en mi cuaderno y le ponía el deadline y trataba de ir matando una por una. Por supuesto que era complicado, pero cuando tú llegas a un contexto mucho más agitado, como es el contexto de las startups, créeme que tienes que aprender a hacer las X, así a la mala, ¿no? Entonces, para eso te sirve mucho esta matriz, ¿no? Eisenhower. Repito, actividades que no son ni importantes ni urgentes, las eliminas. Así de simple. Luego, actividades que no son importantes, pero sí que son urgentes, las delegas. No tienes por qué hacerlas tú. Tienes que aprender a delegar, tienes que aprender a confiar en el equipo. No tienes que estar ahí para todo, ¿no? Luego tienes otro tipo de actividades, ¿no? Que son importantes y al mismo tiempo son urgentes. Estas son las que están marcadas en rojo porque son las que te van a alocar. Son aquellas actividades que son importantes, requieren que estés ahí, pero además son urgentes. Si no las haces en este momento, algo le va a pasar a la organización. Entonces, acá no hay otra cosa. Acá tienes que hacerlas ahora, ¿no? Ese tipo de actividades que son importantes y urgentes al mismo tiempo se hacen en ese momento. Y finalmente tienen las que a mí, tienen el tipo de actividades que son las que a mí más me gustan, ¿no? Porque son actividades importantes, pero no urgentes. O sea, son aquellas actividades que van a mover la aguja, son aquellas actividades que van a cambiarle la cara a la organización, pero además son aquellas actividades que puedes darte el tiempo de planificarlas, de agendarlas, ¿no? Entonces aquí toca decidir, toca agendar, ¿no? Entonces esa es la matriz de decisiones de Eisenhower. Hoy día inclusive hay aplicaciones para el teléfono en donde tú puedes descargarte gestores que ya vienen con esta aplicación. Yo al principio lo hacía, me gustaba mucho. Como te digo, a medida que vas entrenándote en esta práctica, lo vas interiorizando y ya de pronto lo haces como que en un acto reflejo, ¿no? Y esto te lleva a la segunda herramienta que a mí me ha gustado muchísimo y te la recomiendo. Yo no creía mucho en esto, pero ahora soy un fan de las agendas, de los calendarios, ¿no? Ah, Actualmente en Rappi trabajamos con el calendario de Google Calendar, pero puedes trabajar con Outlook o con el calendario que a ti te guste. Pero es muy importante agendar y es mejor si ese calendario está en nube. ¿Por qué? Porque le permite saber a toda la organización la disponibilidad de tiempo que tienes. ¿No? Le permite saber a tu nivel superior en qué temas estás involucrado. Lo mismo que a tu nivel de reportes directos. ¿No? Te permite separar tiempo para ti mismo. Hoy en día nosotros planificamos en Rappi todo, hasta el almuerzo, ¿no? Planificamos. Y créeme que te da la capacidad de ordenar muchísimo tu tiempo, ¿no? Entonces, aprendamos a desarrollar una cultura de organizar, pero además sobre la base del enfoque, ¿no? Lo potente que tiene la matriz de Eisenhower es que va a incorporar en tu mindset el chip de pensar en modo Pareto. Es la forma en que yo lo defino, pensar en modo Pareto, ¿no? Y pensar en modo Pareto es pensar en el famoso 80-20. Por lo general, el 20% de actividades en tu agenda son las que tienen el 80% de impacto en tu organización. Voy a repetirlo. El pensar en modo Pareto es eso. El 20% de actividades en tu agenda tienen el 80% de impacto en la organización. Entonces, enfócate en eso y a lo demás o delégalo o elimínalo, ¿no? Así de simple, y mételo en tu calendario, ¿ya? Práctica 3, afinar el foco. Ah,
Práctica 4 tiene que ver con optimizar la comunicación y está relacionada con la práctica anterior porque, como decíamos hace un instante, la tecnología ha avanzado tanto que ahora la cantidad de información que fluye por las venas comunicacionales de una organización son impensables y además son inmanejables. Entonces, en ese punto necesitamos comunicar solo lo que necesitamos decir a la gente que necesita oírlo, ¿no? Y acá quiero remarcar algo que lo estaba comentando con uno de mis equipos en esta semana, ¿no? Me tocó hacer feedback y yo le estaba diciendo a una persona que creo que ya está lista para comenzar a crecer en la organización, este asunto de la comunicación, ¿no? Yo en estos años he notado que cuando viene un jefe, un gerente, a pedirle a los equipos algún tipo de información, algún tipo de presentación, el equipo, mientras más abajo de la pirámide organizativa está, es decir, mientras más junior es la persona, más afán tiene por demostrarle al jefe lo que ha hecho. Y el jefe no quiere saber lo que tú has hecho, el jefe no quiere saber que estás sudando la gota gorda en tu puesto. Créeme, por lo general, él confía en que lo estás haciendo. Particularmente yo confío en que mi equipo está trabajando. En Rapibank somos 100% remotos, no tenemos oficina, somos 100% remotos. Y créeme que no estoy angustiado pensando en si mi equipo está o no está haciendo lo que tiene que hacer. Estoy confiando en que ellos están haciendo lo que tienen que hacer. Pero entonces, cuando tu jefe va a pedirte una información, no quiere enterarse con lujo de detalles todo lo que estás haciendo. Él quiere lo que quiere. Entonces, no sé si me dejo entender. Él quiere lo que quiere. Entonces, debemos aprender a cambiar la forma en que comunicamos. No, por lo general, los analistas empiezan por todo el detalle y a partir de contarte el detalle, todo lo que han hecho, lo que han sufrido, lo que han llorado para lograr lo que han logrado, van a empezar a construir hacia arriba. Pero lo que el jefe necesita, y esto es más relevante a medida que hablas con alguien más arriba en la organización, ¿no? Mientras jerárquicamente estás hablando con alguien más arriba, esto es más real. La comunicación tiene que ser a la inversa. Tú tienes que partir por lo más general, por el resumen, por el objetivo, y recién a partir de ahí ir generando detalle, ¿no? Y hay un estudio acerca de esto, y en Amazon.com puedes comprar el libro, está bien barato, la verdad, es un estudio que se hizo hace ya varios años en McKinsey. A mí me lo recomendó mi jefe, el CEO de Rapibank, que es un capo de capos, y me pidió que me leyera el libro, y me lo leí, y la verdad que me cambió la forma en que yo comunicaba, ¿no? Y el libro se llama El principio de la pirámide de Minto, ¿no? Porque ha sido desarrollado por Bárbara Minto, ella fue una consultora muy reconocida en McKinsey. Y el asunto de la pirámide de Minto te enseña a cómo comunicar, y lo que te dice la pirámide de Minto es que tú tienes que empezar por la respuesta. Arranca por la respuesta. En tus diapositivas, que lo que resalte más, que lo que esté en el título sea la respuesta a la pregunta que dio origen a esa presentación, ¿no? Lo primero que quiere saber el jefe es cómo resultó lo que le estaba preguntando, ¿no? ¿Cuánto crecimos este mes? ¿Cuánto fue la utilidad este año? Uh, ¿Cuánto es el ahorro de costos de una medida de eficiencia X? No sé, empieza por la respuesta, ¿no? Crecimos 20%, la utilidad fue de 1 millón de soles, el ahorro fue del 20% y hemos pasado de gastar 400.000 a, a X mil, no sé, empieza por la respuesta. A partir de ahí, si el jefe tiene preguntas, te las hará y si no, ahí queda la comunicación. Pero a partir de ahí, tú vas a desarrollar los argumentos que te llevaron a esa respuesta. Y si quieres ir a un nivel de mayor detalle, entrarás a ver los datos que soportan estos argumentos. Pero entonces, es como deberíamos aprender a comunicar. Aprendamos a optimizar la comunicación. Muchas veces vamos con la idea de que más es mejor. Y no, la verdad es que a veces más simplemente es más. Y lo cierto es que a veces menos es más o menos es mejor, ¿no? Entonces, creo que la cuarta práctica que me gustaría compartir con ustedes es esto, aprendamos a comunicar. Por lo general, el problema de las organizaciones no es el contenido de la comunicación, sino la forma en que lo presentamos, ¿no? Y esto me lleva también a la segunda herramienta, ¿no? Que hoy por hoy tenemos ya un montón de servicios en nube que nos ayudan a ser óptimos con la comunicación, ¿no? Es genial, como les decía, por ejemplo, el caso de los calendarios, ¿no?
tú de una sola vez ya le comunicas a toda la organización, así sea una organización global, le comunicas qué tema estás viendo, cuándo lo estás viendo, con quién lo estás viendo, qué recursos estás usando. Entonces, creo que también debemos apoyarnos en los recursos de nube para poder comunicar, pero nuevamente, con esta mentalidad, ¿no? Con la mentalidad de la pirámide de Minto. Entendamos bien qué es lo que quiere saber la persona a la que le queremos comunicar y comuniquémosle eso, ¿no? Repito, a veces menos es más, a veces menos es más, ¿ya? Entonces, práctica número 4, optimizar la comunicación. Práctica número 5, escucha a los outsiders. Lamentablemente, las agendas de las organizaciones tienen la tendencia a definirse en función a lo que sienten los insiders, o sea, el gerente, los jefes los gerentes de línea, los jefes, los supervisores o incluso los analistas. Y no nos damos cuenta que a quien le estamos vendiendo no tiene nada que ver con la organización. Entonces, la quinta práctica es que debemos aprender a mirar con amor a los clientes, a mirar con amor a los accionistas, a mirar con amor a los reguladores, a mirar con amor a los supervisores, a mirar con amor a los outsiders, porque ellos son los que van a consumir tu información, los que van a consumir tu producto, los que van a consumir tu servicio. Yo tenía una gerente que me encantaba cómo reaccionaba, porque a veces teníamos un problema X, y lo que ella hacía es, en pleno comité, levantaba el teléfono, llamaba a un cliente, oye, ¿qué te ha parecido tal cosa? Y muchas veces el cliente nos da una perspectiva que nos rompía el cerebro, nos rompía el cerebro. Entonces, práctica número 5, aprendamos a escuchar a los outsiders. Y hoy por hoy hay una herramienta que creo que ya está súper difundida, que es el NPS, ¿no? El Net Promoter Score, que básicamente es hacerle una encuesta a tu cliente final y preguntarle si te recomendaría o no, ¿no? Aquellos que te marquen como 9 o 10 son calificados como promotores, aquellos que te califiquen de 0 a 6 como detractores, y lo que tienes que hacer simplemente es restar el porcentaje de promotores contra el porcentaje de detractores, y ahí te vas a dar cuenta si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Y entonces, súper importante que aprendamos a ver a nuestros clientes como Gal Gadot estaba mirando a Richard Pine, creo que es él, ¿no? Entonces, esa es la mirada que tenemos que tener con nuestros clientes. Tenemos que mirarlos con pasión, con amor, eh, aprender a escucharlos, ¿ok? Práctica número 6 es formar a la próxima generación. Y esta probablemente es una de las prácticas más importantes, pero más difíciles, porque, porque si tú quieres que tu organización supere la prueba del tiempo, tienes que aprender a hacerte reemplazable. Y el asunto es que a nadie le gusta pensar que va a ser reemplazado, ¿no? Todos tenemos, sea consciente o inconscientemente, todos tenemos la tendencia a querer proteger nuestro puesto de trabajo. Pero la verdad es que tengas o no tengas conciencia de esto, tengas o no tengas un plan, tarde o temprano vas a salir del puesto de trabajo. Vas a salir o porque te moviste lateralmente o verticalmente, o porque saliste de la organización, pero créeme, vas a salir. Entonces, lo que nos toca hacer a los profesionales es abrazar lo inevitable. No somos eternos, no estamos ahí para siempre, y entonces debemos tener esta cultura de formar a la próxima generación, ¿no? Para que una organización florezca, tú necesitas tener un liderazgo robusto, y para que ese liderazgo sea robusto, toda la gente senior tiene que tener ese deseo de dedicarle tiempo también a los juniors para ser formados, ¿no? Y para esto creo que hay bastantes modelos hoy que están muy de moda para formar a la próxima generación, y hay que verlos no como un punto más en la agenda, sino que hay que darle importancia de vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros en Ravivan tenemos programas de coaching, programas de mentoring y programas de feedback, ¿no? Y le damos mucho punche a esto. Creemos que tener un contacto muy honesto, muy transparente y muy cercano con los reportes directos suma mucho a la organización, y le damos mucho valor a formar a las personas, ¿no? Le damos muchísimo valor a esto. Y quiero terminar con la séptima práctica, que es tomar perspectiva. Y el asunto es que todos los profesionales somos parte de un sistema. La organización es como un sistema.
¿no? Tiene ciertas entradas, tiene ciertos procesos, tiene cierta salida y tiene también un proceso, un momento de feedback, ¿no? Somos parte de un sistema. Eh, ya seas analista, practicante, gerente, el CEO o lo que tú quieras, todos somos parte de un sistema. Y el asunto es que, como estamos dentro, estamos inmersos del sistema, a veces el día a día nos consume y si no tenemos la capacidad y el tiempo para distanciarnos del sistema, no vamos a tener tampoco la capacidad para darnos cuenta de que el sistema se está deteriorando o está fallando. Entonces, todo, todo profesional, y a medida que tengas más responsabilidad en la organización, deberías, deberías tomar un tiempo para tomar perspectiva, ¿no? Para tomar distancia del sistema y poder reflexionar al respecto de lo que estás haciendo, de lo que estás logrando, de lo que no estás logrando, de lo que quieres lograr. Uh, yo particularmente uso tres cosas acá, ¿no? Tres cosas, se las voy a recomendar ahora, pero uso tres cosas para tomar un poco de perspectiva, para tomar un respiro, algo de aire fresco y volver a mirar con otros ojos a la organización o al proyecto o al objetivo que estamos persiguiendo, ¿no? Y la primera es un buen podcast, ¿no? En un buen podcast vas a poder escuchar expertos de diferentes industrias abordando diferentes problemas y eso te puede dar luces, ¿no? A mí me gusta mucho, por ejemplo, el podcast de TED Talks. No sé si ustedes han visto estas ponencias en internet, son muy buenas, la verdad que a uno le destapan el cerebro. Y así como esas puedes encontrar un montón de ponencias más, ¿no? Después, yo soy un gran fan de los libros, me gusta leer mucho. Y hoy justo estaba leyendo uno que estoy poniendo ahí, es The Obstacle is the Way, ¿no? Hablo un poco acerca de la filosofía estoica para superar los problemas y para convertir las pruebas o los obstáculos en triunfos, ¿no? Y justo tengo ahí como unos tres libros que tengo pendientes. Este es uno que estoy ya como a la mitad, pero justo estos libros fueron recomendaciones de un podcast que estuve escuchando de Rappi. En Rappi tenemos nuestro propio podcast y pues ellos recomendaron ahí tres libros. Este es uno. El otro es Hábitos Atómicos. Si quieres tomar nota, bienvenido sea. Hábitos Atómicos es el otro. Y el otro me parece que se llamaba Nothing Can't Hurt Me, o sea, nada puede herirme. Entonces, el podcast que estaba escuchando ahora justo hablaba acerca de mentalidad de campeón, ¿no? Champions Mindset, y ellos recomendaron este libro. Pero en todo caso, la segunda cosa que te ayuda como que a tomar distancia del día a día y a mirar con un poco más de perspectiva la situación es leer un buen libro, ¿no? Leer un buen libro. Y la tercera cosa es tomar tiempo para hacer meditación, para poder meditar. Algunos meditan. Yo particularmente me dedico a la oración, ¿no? Yo abrigo la fe cristiana y yo trato de comenzar cada día orando, ¿no? Paso un tiempo orando, paso un tiempo en silencio antes de empezar mi jornada laboral y aprovecho este silencio para poder reflexionar al respecto, como ya decía, qué es lo que estoy logrando, qué cosa es lo que no he logrado y qué es lo que quiero lograr y qué tengo que hacer para llegar ahí, ¿no? Y creo que Stephen Covey da un muy buen ejemplo de justo esta práctica en su libro, creo que es las siete cosas o siete disciplinas de la gente altamente efectiva, ¿no? Algo así es el libro. Ya lo leí hace varios años, no recuerdo bien el título, pero siete hábitos de la gente altamente efectiva, ¿no? Y él habla acerca de este hábito y él lo define como afilar el hacha, ¿no? Y él cuenta una historia bien simpática en torno a esto, ¿no? Él está contando que hay una competencia de leñadores a ver quién tira más rápido un árbol abajo, ¿no? Y estaban todos los leñadores dándole y dándole y dándole, y veían que uno, por momentos, dejaba de tirarle al árbol para dedicarse a afilar su hacha. Los competidores decían, pobrecito, está perdiendo tiempo, ¿no? Pero al final del camino, este hombre que hizo pausas en su trabajo para afilar su hacha fue el que terminó derribando el árbol más rápido. ¿Por qué? Porque hay que tomar esos tiempos de descanso, esos tiempos de silencio, esos tiempos de distancia, esos tiempos de abstraerse, como para tomar un respiro y volverse a enrumbar, ¿no? Un buen amigo que trabajó conmigo hace años, Carlos Ferrer, me pareció ver su nombre por acá, entonces no sé si es el mismo Carlos Ferrer que trabajó conmigo en el BBVA, pero él me decía, Lisandro, ha llegado el momento de reagruparnos. Y es justo eso.
Es una perspectiva. ¿Ok? Entonces, bueno, he tomado cerca de 30, 40 minutos y he tratado de resumir 20 años de experiencia contándoles un poco de 7 prácticas que creo yo que son fundamentales para tener éxito en la gestión de organizaciones, ¿no? Número 1, clarificar el éxito, ¿no? Que todo el mundo en tu organización sepa cómo contribuye al éxito. Que no vayan a la empresa simplemente a pasar sus 8 horas. Que sepan qué quiere decir éxito en su puesto de trabajo, que todos lo sepan. Segundo, que entiendan las reglas de negocio, que cada persona en tu organización sepa cómo lo que él hace mueve tal o cual línea del PNL, ¿no? La tercera cosa es afinar el foco. Dile que no a todo aquello que no sea importante para decirle que sí a aquello que es importante. Prioriza, ¿no? Cuarta cosa, optimiza la comunicación. Entiende qué cosa es lo que quiere saber aquella persona que te está pidiendo información y dale eso. No le cuentes toda la novela de tu vida, cuéntale lo que esta persona necesita saber, ¿ok? Quinta cosa, escucha a los outsiders. Enamórate de los outsiders, ¿no? Porque ellos son nuestra razón de ser. Sexta práctica, forma la próxima generación. Tú no eres eterno, habrá ser inevitable. Uh, y si quieres que tu organización supere la prueba del tiempo, te toca formar a la próxima generación. Y séptima práctica, toma perspectiva. Todos los líderes somos parte de un sistema y estamos inmersos en él, y entonces nos toca tomar tiempo para distanciarnos, para meditar, para reflexionar, para darnos cuenta cómo reorientamos la brújula de nuestras organizaciones. Entonces creo que eso ha sido la reflexión de los últimos 20 años de mi vida, y ahí están mis coordenadas, ahí me pueden ubicar para cualquier cosa. Estoy abierto a sus dudas, consultas y etc, cuestiones. Por mi parte, eso es todo. Muchas gracias y que nada, que empiece la ronda de preguntas. Perfecto, Lisandro. Wow, estupenda la ponencia. Chicos, estoy seguro que todos ya están queriendo ahí hacer sus preguntas, así es que los que quieran participar, como les dije, activamente o directamente interactuar con Lisandro, pueden levantar la mano para darles pase y enciendan sus micrófonos mientras vamos leyendo quienes han escrito sus preguntas para que Lisandro pueda absolverlas. A ver. Acá justo estoy viendo, Wendy, una pregunta en el chat. Justo es Carlos Ferrer. No sé, Carlitos, no sé si eres tú el que trabajó conmigo en BBVA. Él pregunta, ¿los horizontes de tiempo son iguales para todas estas herramientas? Definitivamente no, ¿no? Definitivamente no. Hay empresas que necesitan presupuestar, por lo general, la mayoría presupuesta anualmente, otras presupuestan cada 3 años, otras presupuestan trimestralmente. Entonces, por ejemplo, hablando de los presupuestos, ¿no? Lo mismo para el tema de, por ejemplo, se me viene a la cabeza ahorita el tema de las decisiones, ¿no? Y de la matriz de Eisenhower. Hay empresas que van mucho más lento, entonces tú tienes el tiempo de diseñar inclusive tu matriz de Eisenhower para poder ir priorizando tu día, ¿no? Yo por eso lo tenía en mi teléfono. Cuando entras a una empresa de pronto un poco más ágil como una startup, ya eso lo tienes que tener como que en acto reflejo. Entonces, los horizontes de tiempo no son iguales para todas las herramientas, pero los principios que yo he ido compartiendo sí que se pueden aplicar, ¿no? Entonces, yo creo que más bien cada uno de ustedes tiene una sensibilidad mayor que yo puedo tener para poder aplicar esas herramientas, ¿no? Entonces, espero haber respondido tu pregunta. Por Y favor, bueno, recomiéndanos libros que te cambiaron la vida. Ah, ¿qué tal pregunta? Mm, a ver, eh, tengo un montón de libros acá en mi biblioteca, en la física y también en la de Kindle. Ahorita te puedo ya decir algunas, pero una que me marcó sinceramente es Start with Why. Start with Why, voy a escribirla en el chat, ¿ya? De Simon Sinek. Start with Why. Y esta es de Simon Sinek. De hecho, si ustedes no tienen tiempo, en verdad deberían hacerse el tiempo para leer. Creo que es fundamental leer. Pero si están como con poco tiempo o no tienen mucho la costumbre de leer, pueden entrar a la TED Talk que está en YouTube y ahí pueden ver esta charla. Escribí mal esto. Voy a escribir. Start with why. Ahora sí, está bien escrito. Ya listo. Entonces pueden entrar ahí y escuchar la charla. Buenísima. Es una charla en donde muestra cómo Simon Sinek, a raíz de sus investigaciones, se dio cuenta
de que los líderes que inspiran y los no líderes o gente que no era capaz de inspirar se comunicaban de manera exactamente inversa. Y él encontró que la gente que inspiraba a los equipos para conseguir cosas extraordinarias empezaba sus comunicaciones con el porqué, con el propósito detrás de la cuestión, ¿no? Entonces, ese es un libro que me gustó mucho. Hay otro libro de él también que ahora que estoy hablando ya de Simon Sinek, me estoy acordando de otro que está buenísimo, buenísimo, que es de liderazgo, que se llama Leaders Eat Last, ¿no? Los líderes comen al final, ¿no? Y él empezaba con una historia, él decía que él estuvo en un buco, en un submarino, ¿no? de guerra, y a él le llamó la atención al momento de las comidas, ¿no? Dice que toda la gente, bueno, no sé si se le dice tropa, pero llegaban todos los marineros a hacer la fila para la comida, y él se dio cuenta que el oficial de más alto rango se iba hasta el último de la fila, ¿no? Y él le preguntó por qué hacía eso, ¿no? Y el oficial de más alto rango le decía, es una cuestión antropológica, ¿no? En el mar, la comida es la supervivencia, es la supervivencia. Entonces, cuando tú te pones hasta el final de la fila, inconscientemente tú les estás transmitiendo algo a tus subordinados. El mensaje detrás del mensaje es, ustedes me importan. Y me importan tanto que yo me voy a poner al último para que ustedes coman primero. Si tus subordinados, si tus reportes directos entienden que tú realmente los aprecias y los valoras, créeme que ellos van a dejar la vida en la arena por ti. Entonces, ese libro también me cambió mucho la vida. Y bueno, otro libro que todos los días leo, y esto sí es una cosa muy personal, pero que lo leo como una fuente de inspiración, como una fuente de fortaleza y de claridad también, es la Biblia. Siempre, todos los días. ¿No? ¿Qué más? ¿Qué otros libros? Si a medida que vamos avanzando en la conversación se me ocurre algo, les cuento. Pero a ver, ¿qué libro tengo por acá? Bueno, El arte de la guerra, ese es un clásico, ¿no? El arte de la guerra. Ah, sí, bueno, hay muchísimo, ¿no? Ya, Build to Last, de Jim Collins, ¿no? Construye para durar, creo que es en castellano, no sé si lo venden así, pero se llama Build to Last. Y este es de Jim Collins. Ese también es algo buenazo, un libro buenísimo, buenísimo. ¿Ok? ¿Qué más? A ver, recomiendan los libros. ¿Qué podcast nos recomienda escuchar? Como ya dije, a mí me gusta, yo soy fan de TED Talk o TED Talks. Esto lo encuentras en Spotify, en YouTube, ¿no? Yo recomendaría ese. ¿Qué otro podcast estoy escuchando yo ahorita? A ver, vamos a ver. Eh, Algo de John Maxwell por ahí, de liderazgo. El tipo es un genio de liderazgo, John Maxwell. Ah, sí, creo que eso. Acá tenemos otra pregunta y dice, ¿cómo saber en qué momento debes de formar a la próxima generación? ¿Cómo saber en qué momento? La verdad es que siempre tienes que estar formando. Siempre tienes que estar formando. ¿No? La clave ahí es que tú debes saber identificar en qué etapa de seniority está tu equipo, ¿no? Hay gente que es como que muy, muy junior, y entonces ahí la pregunta no sería en qué momento formar a la próxima generación, sino con qué enfoque formar a la próxima generación. Entonces, al que es super junior, tú lo tienes que llevar de la mano, ¿no? Es más, al que es super junior, muchas veces tú le vas a tener que hacer la chamba y le vas a tener que decir, oye, mira, esto se hace así, se aborda así, o para tal o cual cosa le preguntas a fulano, sutano, mengano, ¿no? Pero hay otro que ya no es tan junior, que es un poco más, es un poco middle, digamos, ¿no? Al middle solamente lo acompañas y en las sombras lo cuidas para que no se caiga y no resbale. Y luego tienes al senior. Al senior no solamente no lo acompañas y no te pones como el papá detrás, sino que al senior lo desafías. Lo desafías. Porque si no lo desafías, se aburre. Entonces, para responder la pregunta, no hay que esperar. No hay que esperar. Tú siempre tienes que estar formando a la próxima generación. Pero la cuestión es que a cada miembro del equipo lo tienes que ubicar en qué etapa de su madurez está como profesional y lo acompañas de una manera diferente, ¿no? Lo acompañas de una manera diferente. Es como un papá hace con los hijos, ¿no?
Y créeme que eso tiene sus dificultades, porque probablemente, no, y definitivamente vas a tratar a cada uno lo vas a tratar distinto. Y probablemente al que lo trates con más dureza se va a sentir peor. Pero la verdad es que al que tú le pides más es porque es en quien más confías, ¿no? Entonces ese es el punto. Ese es el punto, definir en qué nivel de madurez está tu equipo y abordarlo con un enfoque distinto, ¿no? Grace Villavicencio, a nivel profesional, ¿cuál fue el reto más grande que tuvo y cómo lo superó? ¿Cuál fue el reto más grande que tuvo y cómo lo superó? Ya, mira, no voy a, no puedo, dar mucho detalle, pero fue gestionar una empresa sabiendo que la empresa iba rumbo a la quiebra, ¿no? Fue gestionar una empresa sabiendo que la empresa estaba yendo rumbo a la quiebra. Me refiero a las finanzas, ¿no? Ah, a mí me llamaron y me llamaron de frente para decirme, tal cual, oye, el reto es este. Y de hecho el reto, a menos que tengamos resultados súper extraordinarios, eh, el reto al que le estamos llamando tiene ya fecha de defunción, por así decirlo, ¿no? Eh, y cómo lo superó? Ya, mira, no te voy a mentir, no hay una bola mágica, o de repente alguien sí la tiene, pero particularmente yo no me considero un genio al que se le prenden las ideas de pronto mientras va duchándose, mientras va bañándose, a veces por ahí ideas surgen, pero lo cierto es que lo que es como dicen por ahí, ¿no? Es 90%, o sea, hay un dicho que dice, es 10% inspiración y 90% transpiración. Trabajo duro. Entonces, ¿cómo lo superé? Es que lo que me tocó al principio, sobre todo por lo menos los 2 o 3 primeros meses, es trabajar muchísimo. Trabajar muchísimo, pero ¿por qué? Con un objetivo claro. Yo quería entender lo que les dije, como que creo que fue la práctica 3, ¿no? O la práctica 2, entender las reglas de negocio. Yo me metí muchísimo a cada reunión, conversé con cada líder. Es más, yo pedía más responsabilidades de las que me tocaban porque quería aprender cuáles eran los algoritmos, cuáles eran las reglas de negocio de toda la organización. ¿Por qué? Porque si yo podía entender cómo se mueve el P&L, entonces ya lo puedo gestionar, ¿no? Entonces, una vez que yo entendí cómo se movía todo el P&L, prioricé. Hice una lista de cosas en donde decía yo, voy a empezar abordando los temas que mayor impacto van a tener en la cuenta de resultados, ¿no? Entonces, pues ahí era también un poco de inspiración. Ese es el 10% de inspiración, ¿no? Utilizar ahí a Pareto, ¿no? Ver, ver cuáles son esas pocas acciones que tú puedes tomar, pero que van a tener un gran impacto en la organización. Entonces, como te decía, primero, mucha transpiración, trabajo duro, para montarte rápido en el caballo, para entender rápido los algoritmos que están detrás del P&L. Y una vez que la tienes clara, priorizar, ser estratégico. Yo empecé a negociar con proveedores, empecé a tomar algunas medidas en cuanto a nuestros productos, y eso nos ahorró en esa época como, te voy a ser sincero, casi la mitad de los gastos, casi la mitad de los gastos. Y bueno, esa historia tuvo un final feliz. Repito, no puedo dar mucho detalle porque pues hay un tema ahí de confidencialidad, pero más o menos por ahí va la respuesta, ¿no? Entonces, súper importante entender las reglas de negocio, ¿no? Entonces, ya saben, quieren aprender un poquito de esto, de entender esas reglas de negocio. Ahí está el curso de gestión financiera, el curso de gestión, creo que ahí tenemos varios cursos en Wii Educación Ejecutiva. Entonces, ahí los espero para desenmarañar este simpático mundo de las finanzas, ¿no? Jaime Ochoa dice, se mencionó el presupuesto y forecast como herramientas de planeación estratégica. Y el Balance Scorecard, bueno, el Balance Scorecard es otra herramienta también, ¿no? Sí. O el presupuesto es básico tenerlo y el Balance Scorecard es secundario. Ah, no sé, no sé, depende de la realidad que estás enfocando, ¿no? Yo creo que a un alto nivel de la organización, el presupuesto es esencial, porque finalmente se te va a medir por la utilidad que vas generando y obvio, el accionista te va a medir por el valor que vas creando, ¿no? Que está relacionado a la cuenta de resultados, pero que no es exactamente la cuenta de resultados. Entonces, mientras más arriba de la organización estás, yo creo que el presupuesto es esencial, ¿no?
Si vas ya más abajo, probablemente el balance scorecard resulte siendo más importante, ¿no? Yo tuve una experiencia durante un tiempo en el BBVA en donde, por ejemplo, en el nivel en el que yo estaba, me tocaba evaluar a los equipos comerciales. Y entonces para ellos evaluábamos con balance scorecard, ¿no? Lo mismo me pasó cuando trabajé en Interbank, ¿no? Me tocaba evaluar equipos comerciales. Y ellos, a ese nivel, pues no tiene sentido manejar el presupuesto, ¿no? El ejecutivo comercial, eh, ¿qué impacto puede tener en sus decisiones o en su trabajo? Saber a qué velocidad se va depreciando la inversión o cuál es el costo, no sé, no sé, ¿no? A él tienes que ponerle objetivos claros y eso los metes en el balance scorecard, y con eso les pagamos, ¿no? Con eso gestionábamos. Entonces, yo creo que ambas son herramientas útiles, pero cada una tiene su espacio, ¿no? Eso es lo que yo creo. Walter Chávez dice, hola, buenas noches. He leído a Napoleón Hill y es un autor maravilloso. Sus libros te cambian la vida. Walter, compártenos algunos títulos de Napoleón Hill. Yo he escuchado de él, pero no he leído ninguno de sus libros. Entonces compártenos de repente algunos títulos y así todos nos beneficiamos, ¿no? Yo soy un fan de los libros. ¿Qué más? Elsie Guarachi Palomino dice, ¿qué tipo de liderazgo aplicarías para alcanzar los objetivos de la organización? ¿Qué tipo de liderazgo aplicarías para alcanzar los objetivos de la organización? La respuesta es depende. O mejor dicho, acá lo que tienes que hacer es aprender liderazgo situacional. Liderazgo situacional. ¿Por qué? Porque cada organización es distinta. Hay organizaciones que necesitan un líder motivador, ¿no? Esas organizaciones que requieren mucha motivación, mucha inspiración, requieren a ese tipo de líder, ¿no? Pero luego tienes otras organizaciones, o en todo caso, otros equipos que requieren un líder general, ¿no? Y no es malo tener un líder general. A veces se necesita un liderazgo de ese tipo cuando la situación está como que muy compleja, ¿no? Yo estaba en un curso de liderazgo donde me explicaban, ¿no? La razón de ser del líder general. Y me decían, imagínate que estás en un desastre natural, un terremoto, ¿no? Y de todas maneras vas a encontrar gente que entra en pánico. Y en ese momento, cuando ves gente que entra en pánico, ahí es donde se necesita alguien que levante la voz. Si es necesario que te mete un lapo para que te avives, ¿no? Para que despiertes y luego tú puedas salvar tu vida, ¿no? A veces tenemos equipos, organizaciones o situaciones que requieren ese tipo de liderazgo también, ¿no? O de pronto estás en una organización o un equipo con un headcount mucho más maduro. Entonces tú lo que necesitas es un líder coach, ¿no? Entonces te das cuenta que no hay un liderazgo, no existe el liderazgo para el éxito en la gestión empresarial, sino que más bien tienes que ser como un camaleón. Tienes que tener esa intuición, ese olfato de leer qué tipo de líder necesita tu organización, ¿no? Yo creería que esa es la respuesta. Carlos Ferrer, ¿qué acciones recomendarías hacer a las personas que quieren llegar a una gerencia financiera bancaria? ¿Ya? Está buena esa pregunta. ¿Qué acciones recomendarías a las personas que quieren llegar a una gerencia financiera bancaria? Hoy día, hoy día un contacto mío en LinkedIn, Axel Mancini, él fue gerente en BBVA, publicó justamente la ruta del CFO, la ruta del CFO, ¿no? Entonces, ahí él mencionaba, ¿no? Como que tres momentos, ¿no? La primera es tu etapa de analista pues en esa etapa lo que toca es conocer más, lo más que puedas en todas las áreas, ¿no? Lo más que puedas en todas las áreas. Entonces, es una muy buena idea abordar varios frentes, ¿no? Particularmente yo me formé casi en todos los frentes de finanzas. Lo único que yo no he visto es la parte tributaria, ¿no? Pero después, y digo directamente, porque por proyectos me ha tocado interactuar con ellos, pero he visto desde la parte tecnológica, ¿no? Viendo sistemas de información de gestión, atravesando por la parte de la planificación, ¿no? Viendo departamentos de planeamiento estratégico, de planeamiento financiero, y viendo también el seguimiento del performance día a día, ¿no? En áreas de control de gestión, ¿no? Toca también aprender un poco de proyectos, definitivamente toca ver temas también contables y tributarios, pero entonces esa es una primera etapa, ¿no? La etapa en donde estás conociendo de todo un poco. Pero luego ya toca abordar temas que implican mayor seniority, ¿no? Ahí me parece que la jefatura o la línea que uno debe seguir
para alcanzar el tan anhelado por la mayoría de financieros, Chief Financial Officer, ¿no? El rol de CFO, pues es justamente la persona que está encargada de ver el planeamiento hacia el futuro y lo que está ocurriendo también en el pasado, ¿no? O sea, las jefaturas o las sugerencias de planeamiento y control de gestión. Me parece que es la más neurálgica, ¿no? Porque la tributaria es como que muy específica, ¿no? Igual que la contable también. El contador es como que muy específico, pero de pronto la persona que ve planeamiento y control de gestión conversa con todo el mundo, para comenzar, ¿no? Y segundo, que tiene la visión panorámica de todo lo que está ocurriendo en la organización, ¿no? Y luego en este roadmap de CFO, Axel comentaba, ¿no? Él decía, es una muy buena idea comenzar como CFO de una startup, es justo el rol que yo estoy llevando ahora, y luego a partir de ahí ya puedes saltar a ser CFO de una mediana empresa para luego terminar ya viendo una corporativa, una transnacional. Pues, yo creo que por ahí podrían ser algunas ideas, ¿no? ¿Qué más? ¿En qué temas nos recomendarías desarrollarnos más para administrar una empresa? ¿En qué temas nos recomendaría desarrollarnos más para dirigir una empresa? En realidad, creería yo que es importante formarse en habilidades blandas, ¿no? Porque honestamente las habilidades duras, ¿no? De aprender matemática financiera, aprender a diseñar un flujo de caja, eh, aprender a leer un estado de resultados, un balance, eso se aprende, eso lo aprendes, ¿no? En el nivel en donde yo estoy moviéndome ahora, lo que yo he notado es que el mayor déficit profesional lo tenemos por el lado de las habilidades blandas, ¿no? Tener la solvencia para conversar con un CEO de una empresa pues multimillonaria o global, ¿no? Tener la solvencia profesional para poder cerrar negociaciones de millones de dólares, tener la solvencia profesional para no tenerle miedo al conflicto, y eso es algo que particularmente nos afecta mucho a los latinoamericanos, ¿no? A mí me tocó trabajar mucho, mucho con europeos, hoy mismo mi jefe es español, por ejemplo, y la idiosincrasia es muy distinta. El europeo es directo y no le tiene miedo a irse, como dicen por ahí, sin miedo al éxito, lanzarse a la piscina de los conflictos, ¿no? Si sabe que producto de ese conflicto puede lograr algo, puede avanzar en algo la empresa. Entonces, creo que eso es algo de lo cual adolecemos mucho los latinos, ¿no? Vemos un conflicto y queremos driblearlo, ¿no? Vemos una situación complicada y queremos tocarla con pinzas. Y entonces, creo que todo eso es cuestión de habilidades blandas, ¿no? Habilidades blandas. Entonces, yo creería que eso es muy importante, ¿no? Definitivamente ya cada uno tendrá que acompañar esto con algún curso de especializarse en la rama en la que tú estás, pues, ¿no? En mi caso yo soy financiero, hay un track de finanzas, hay otro track que tiene que ver con la parte comercial y marketera, hay otro track que tiene que ver de repente con la parte logística. Eso sin duda tienes que ir acompañándolo, ¿no? Pero me parece que hoy por hoy el mayor déficit en los ejecutivos de alto nivel tiene que ver con habilidades blandas. Y no me refiero a las habilidades blandas que creemos que aprendemos en las escuelas de negocios hoy por hoy, ¿no? O sea, yo he participado de muchos talleres y de cursos de formación y diplomados de habilidades blandas, y la verdad es que la diferencia entre lo que te enseñan y lo que es el mundo real, sobre todo en empresas globales, tiene mucha distancia todavía, ¿no? Tiene mucha distancia todavía. Entonces, a veces toca formarse en escuelas del extranjero o formarte tú solo, ¿no? Estos libros que te decía, que recomendaba, por ejemplo, de filosofía estoica, son muy buenos para eso, son muy buenos para eso. Entonces, si no tenemos la oferta de ese tipo de cursos, o por lo menos a ese nivel hoy aquí, nos toca ser autodidactas, ¿no? ¿Qué más? José Arnoldo. José, ¿cómo estás? Contigo llevamos un curso, ¿verdad? Hola, profe, me traicionó el horario, un gusto saludarle. Aquí son las 7 p.m. en Costa Rica. Oh, sí. Bueno, un abrazo, José. Hola, profe, un saludo, saludo. ¿Cómo estás, hermano? Qué gusto escucharte. Qué bueno que estás por Gracias, aquí. profe. Igual. Listo, creo que esas son todas las... Se acabó la tanda de preguntas por el chat.